Hola, les habla Hope Garza con el ministerio Two Sisters Ministries. Aquí estoy ahora dando la enseñanza sobre el parashá de esta semana, que es Ha'azinu. Ha'azinu quiere decir da oído. Y ya les había puesto la lectura sobre esta enseñanza. Quizás unos no han tenido tiempo todavía de escucharla, pero ojalá que la escuchen. No tienen que necesariamente escucharla antes de la enseñanza, pero como no voy a leer todas las escrituras durante el tiempo de la enseñanza, es importante saber qué es lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Así es que si tienen una oportunidad, por favor vayan al canal aquí mismo de YouTube, ¿verdad? Y busquen esa enseñanza. Esa lectura está en español. Y vamos a empezar. Ah, Moisés acaba de hablar con la gente, ¿verdad? Él va a empezar a hablar con la gente. Ya sabemos de la última lectura que leímos y la enseñanza que dimos que Moisés fue llamado por Dios y Dios lo mandó que fuera a juntarse con Josué porque le va a encomendar el trabajo que Josué tiene que hacer. Eso es de que él va a tener que entrar a la tierra prometida con toda esta gente que tienen. Entonces Dios le dirige a Moisés que les enseñe un canto al pueblo, y la razón por el canto es porque básicamente el canto lleva una historia, ¿verdad? Lleva la historia del pasado, lleva la historia del presente y también lleva la historia del futuro. Y es importante reconocer. Y hay varias cosas solamente que quiero mencionar, así como el Espíritu de Dios me guíe. Aquí tengo mis notas y estoy preparada y tengo mis planes, pero muchas veces tengo planes y he estudiado y todo, pero hay solamente ciertas cosas que el Espíritu me da para compartir. Y como no quiero hacer los videos muy largos, entonces tengo que tener precaución de no tomarme 3 horas para darles una enseñanza. En este tiempo estamos reflexionando sobre los días en inglés, no sé cómo se dicen en español, pero después lo busco. En inglés se dice Days of Awe, que Days of Awe son 10 días antes de la fiesta de Yom Kippur. Y esos días son los días que reflexionamos sobre nuestras vidas, sobre cómo estamos viviendo, ¿verdad? Y es una oportunidad en Yom Kippur de pedir perdón. Aparte de pedir perdón, es una oportunidad de acercarnos más a Dios. Y quiero decir esto, que desde que yo empecé a estudiar un poco más de las fiestas de Jehová, porque no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Jehová. Estas fiestas todas tienen un significado. Entonces, en estos días en particulares, hay una oportunidad por 10 días de reflexionar en nuestros hechos. ¿Qué hemos hecho? Si necesitamos perdonar a alguien, necesitamos pedir perdón para nosotros y reflexionar, ¿verdad? En nuestras vidas. Y hay dos cosas que quiero mencionar tocante esto. Cuando hablo yo de las fiestas de Jehová, que son las fiestas que Dios instituyó, no son fiestas de los judíos como mucha gente piensa, les quiero decir que desde que yo empecé a estudiar más tocante a las fiestas y desde que yo voluntariamente empecé a practicar y a participar en estas fiestas, he notado yo unas bendiciones muy particulares en mi vida. He notado una más importante, que todo esto me ha llegado a sentirme más cerca a Dios y me ha acercado más a Dios. Leo su palabra más, estudio más, oro más, pienso más en Dios todos los días. Tengo unas profundidades espirituales que no tenía antes, aunque sí tenía, pero no como las tengo hoy. Hoy siento que mis raíces han agarrado vuelo y están haciéndose más y más profundas en la palabra de Dios. Y entre más leo, ¿verdad? Las lecturas que les estoy dando cada semana, entre más estudio para darles a ustedes la enseñanza que siento que Dios me ha dado, quiero que sepan que Dios es más y más y más presente y más real en mi vida. Y sabemos muy bien que Cristo vino a redimirnos.
Él vino a hacer la expiación por nuestro pecado. Entonces, Él dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Dijo, soy la verdad, la vida. Dijo, I am the way, soy el camino, la verdad y la vida. Es lo que Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, es importante reconocer que una de las razones por las cuales nosotros somos cristianos, o no me gusta decir cristianos, ¿verdad? Pero si somos seguidores de Cristo, pero en realidad, no nomás de dientes para afuera. Si lo seguimos, ¿verdad? Entonces sabemos que el propósito era para reconciliarnos con el Padre. Era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el derrame de su sangre fue para reconciliarnos con el Padre. Él fue lo que le llamamos en inglés el atonement. Él fue la redención. No hay nadie más. Entonces, por todo de la palabra de Dios, desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final de la palabra de Dios, es ese tema de Cristo y el hecho de que Él es nuestra redención y el hecho de que Dios es Dios y Dios escogió esta manera para salvarnos y nos da la oportunidad para venir a Él. Y todas las fiestas que existen, que Dios instituyó, todas las fiestas apuntan a el Mesías. Entonces, la gente que dicen que que la Biblia no concuerda, de que hay partes que le faltan y que fue que vino, ya ves, gente hace muchas excusas. Y lo interesante es que muchas de esas gentes que hablan estas cosas son personas que ni han leído la Biblia, ni la han estudiado, o si la leyeron nomás una vez, como si leyeran el magazine o el periódico, y ahí con eso se la recargan de como que saben mucho, pero en realidad están ignorantes, no saben nada, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, hay que estudiar la palabra de Dios y una de las razones por las cuales yo pongo estos estudios y las lecturas es para informarlos a ustedes. Si ustedes escuchan la palabra de Dios, cuando yo les leo las lecturas, si Dios me da la voluntad y me presta la vida, lo quiero hacer todo el año entero. Así yo y ustedes juntos leemos la Biblia entera desde el principio hasta el final en un año y aparte de eso nos acercamos más a Dios. Ahora, como les estaba diciendo que desde que empecé yo a revisar más las fiestas de Jehová, me ha acercado más y más y más a Dios. Y yo tengo esta creencia de que yo pienso de esta manera. Hay muchas cosas en el mundo ahorita que la gente andan buscando y siguiendo y se andan involucrando en muchas cosas. Yo tengo esta medida. Yo digo, si cualquier cosa que tú te metas en que te involucres en lo que sea, si eso no te trae más y más a los pies de Cristo, si eso no te acerca más y más a Dios, a amar más a Dios, a alabarlo, a adorarlo, de veras quererlo, de veras ser sincero con Él, de veras obedecerlo, si en lo que tú te involucras no te trae a eso, entonces eso no proviene de Dios. Porque hay personas que se han convertido al judaísmo y yo no creo que nadie se tiene que convertir al judaísmo. Se han convertido y en realidad se han metido en unas cosas que no provienen de Dios y han rechazado a Cristo. Óyeme, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, eso es lo mismo que Pablo dijo. Dijo, ¿por qué se andan involucrando en estas cosas? ¿Por qué dejan los principios de lo que aprendieron para irse a meter en otra cosa? Bueno, voy a pararle ahí porque quiero seguir con la instrucción que les tengo para hoy. Entonces, quiero que entiendan que Moisés juntó a la gente y Dios le dio a Moisés, le dijo, lo encomendó de que tenía él que enseñarle un canto a Israel. Está demasiado largo, no sé si lo aprendieron o no, pero como puedo ver, a veces veo que no, creo que la gente no lo aprendió muy bien, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y por medio de la palabra de Él podemos ver qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y una de las cosas principal y que es central en el tema de los parshas que hemos estado leyendo es de que Dios está diciendo que Él no quiere que nadie ande buscando a otros dioses, ¿verdad? Que no andemos fornicando y prostituyéndonos con otros dioses. Y eso ya lo dije antemano en otro video. De todas maneras, estamos reflexionando aquí que estamos bueno, Rosh Hashanah, ¿verdad?
ya pasó, pero es el principio de un año nuevo. Y como en nuestra cultura, un año nuevo, siempre uno hace lo que le llaman resoluciones, que voy a perder peso, que voy a hacer ejercicio, que voy a comer menos. Y muy poquita gente lo logran, ¿verdad? Porque si los ves el año que entra, están un poquito más chonquitos, ¿verdad? Más gorditos, más llenitos, más fluffy, como digo yo. Bueno, entonces en muchas ocasiones uno no cumple esas cosas. Bueno, con Dios es diferente, ¿verdad? Con Dios tenemos que reconocer que lo que Él nos manda Él dice, lo que hagamos para Él y si hacemos lo que Él nos dice, no lo estamos haciendo en vano. Si leen unos de los últimos, en el parasha que leímos, el capítulo 32 de Deuteronomio, dice Jehová, dice el versículo 47, dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haráis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces estamos viendo de que Jehová mismo nos dijo que todo lo que hacemos para Él, nuestra obediencia no es en vano. Muchas veces decimos, pues siento que estoy haciendo todo lo que Dios me dice, pero mira, todas las cosas me están yendo mal y la gente empieza, tú sabes, a pensar de esa manera. Pero si estamos obedeciendo a Dios, a Jehová, estamos haciendo lo que Él nos pide que hagamos, no tenemos que temer. No, nada de lo que hacemos para Él va a ser en vano. Las bendiciones van a venir. Quizás no vengan ahorita, pero van a venir. No se van a tardar mucho. Las vas a alcanzar a ver. Entonces empezamos un nuevo año, ¿verdad? Acercándonos más a Jehová. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo teshuva. Teshuva es acercarte a Dios. Teshuva es diferente de arrepentimiento, ¿verdad? Sí pedimos perdón por nuestros pecados y todo eso para que Cristo nos limpie, ¿verdad? Nos perdone, le pedimos perdón a Dios por medio de Cristo, pero a la misma vez hacemos lo que los judíos le llaman teshuva. Teshuva es cuando nos regresamos a Dios. Entonces dejamos aquello y nos venimos con el Señor porque Él nos ha llamado a venir a Él. Entonces empezamos un año nuevo con Él, ¿verdad? Donde Dios nos promete vida. Nosotros sabemos que vamos a vivir también, por un lado, según cómo estamos comportándonos. Hay personas, por eso dice la palabra de Dios a los hijos que obedezcan a sus padres, porque es un mandamiento con promesa de larga vida. Y sabemos bien que muchas personas fallecen porque no le hicieron caso a sus padres. Sus padres le dijeron, no vayas allá, no vayas aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, pero ellos van y se involucran y se meten y desafortunadamente muchas veces pierden sus vidas o viven una vida que no es muy agradable. Entonces, en Rosh Hashanah empieza un nuevo año. Ahora estamos empezando un nuevo año. Hoy es el día que estoy grabando esto, es el día de Yom Kippur. Entonces, me recuerda de los sacrificios. Los sacrificios eran, la fundación de los sacrificios o el sistema de los sacrificios era una vida por una vida. O sea, matabas un animal para que tú pudieras vivir. Así es como Dios lo había instituido. Pero ¿por qué lo instituyó de esa manera? Porque era como quien dice, en inglés le llamamos foreshadowing, no estoy segura cómo se dice en español. De todas maneras, eso quiere decir que era una indicación de lo que iba a venir. Entonces, ¿qué era lo que iba a venir? Pues iba a venir el prometido. El prometido era el Mesías que Dios dijo iba a mandar redención para su pueblo, porque sabía que cabezón era su pueblo, que se seguían regresando a estos dioses, quien Él no mandó, quien Él no formó, porque cuando Él nos trajo a la tierra, no venía ningún Dios con Él, era nomás Él solo, pero la gente se retiró y se fueron y se involucraron con ídolos y un montón de cosas. De todas maneras, hoy en el día de Yom Kippur es cuando le podemos dar gracias a Dios, porque era el único tiempo cuando el sacerdote podía entrar a lo central, lo que le llaman el lugar santísimo, the Holy of Holies, el lugar santísimo. Ahí es donde entraba el sacerdote y el sacerdote hacía los sacrificios y era la única vez que el sacerdote podía pronunciar el nombre de Dios.
Entonces, eso todo cambió. Acuerden que el velo fue roto cuando Cristo falleció, cuando murió, cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Ese velo que era que separaba el lugar santísimo, ¿verdad? De las demás partes del templo. Ese velo fue roto, entonces nosotros podíamos entrar, pero podíamos entrar por la sangre de Cristo, que fue el sacrificio divino que Dios envió. Entonces, como la fundamental cosa de los sacrificios era vida por vida, pues ahora fue una vida por todas nuestras vidas. Así que eso no cambió, todavía fue fundamental de que Él dio su vida por nosotros. Entonces, queremos ver que en el canto que Moisés fue instruido que le enseñara a su gente, el canto hablaba del pasado de la gente, hablaba de su presente en la situación en la cual estaban en ese momento, ¿verdad? Que Dios les llamó la atención que había unos que estaban en rebeldía, que todavía estaban con la mentalidad de seguir a otros dioses, estaban en la mentalidad de seguir otros dioses. Ahora, ¿en qué estamos nosotros ahorita en este presente? ¿En qué estamos? Puede ser que estemos en rebeldía, puede ser de que estamos siguiendo a otros dioses. ¿Y qué son esos dioses? No necesariamente va a ser una estatua de vidrio, de piedra, lo que sea, de palo, pero puede ser que a lo mejor nuestro Dios es algo en nuestras vidas que toman más tiempo de nosotros, que el tiempo que le damos a esa cosa es más que el tiempo que le damos a Dios, o sea, o la atención o el amor, porque claro, en unas cosas no puede uno decir que el trabajo es nuestro Dios, ¿verdad? Porque pues tenemos que trabajar tantas horas y pues la gente no se la va a pasar orando 8 horas o estudiando 8 horas y luego tener que ir a trabajar 8 horas. Piensen lo que es apropiado, ¿verdad? Pero cuando yo le doy todo mi enfoque a una cosa siempre y nunca me acuerdo de Dios, no recuerdo de Él, solo cuando me encuentro con la pata tirante, enferma o algo ha pasado, es cuando, ay Dios, y aquí vengo. Bueno, yo no estoy diciendo no vayas a Dios cuando estás en esas condiciones. Claro, es bueno que vayas a Él. Pero hay que recordar de que Dios está siempre con nosotros y Dios siempre nos está esperando que vengamos con Él y vengamos a Él y lo pongamos a Él como primero. Él quiere su primer lugar porque Él es el creador de todo. Qué privilegio tenemos de venir con el que hizo todo esto que hay aquí. Entonces tenemos que recordar de que Dios, por medio de Cristo, purificó nuestro pecado para que pudiéramos entrar al lugar santísimo con Él. En Hechos 4:12 dice que no hay ningún otro nombre, ¿verdad? Bajo el cielo ni en la tierra por el cual uno puede ser salvo. Hay que recordar eso, por eso los ídolos es un pecado muy grave, es un pecado, es pecado de muerte. Todos los pecados son de muerte, pero ojalá me puedan entender lo que estoy diciendo. O sea, eso es algo que Dios no va a tolerar. Él se va a retirar y Él le dijo a la gente que Él iba a esconder su cara de ellos, que se iba a retirar de ellos, y Moisés les advirtió y les dijo, no vayan a hacer esas cosas porque les va a ir muy mal. Y así fue. Entonces dice también que el oído, Ha'azinu, la palabra ozen viene de la palabra ozen, ¿verdad? Que quiere decir que escucha, pon atención. Y la palabra ozen es oído, la oreja, el oído, ¿verdad? Entonces esa palabra está junta y dice, da atención, pon atención, ¿verdad? Nos está pidiendo que pongamos atención. Entonces, aquí la gente viene, ¿verdad? Y están poniendo atención y Dios les está diciendo de su pasado, cómo los sacó, todas las bendiciones que les dio, todo lo que hizo por ellos, que como un águila los cuidó, ¿verdad? No permitía que nada malo les pasara ni nada. Y cuando se ponen a leer y pueden ver cuándo es que les pasaron las cosas malas al pueblo de Dios, es cuando desobedecían, cada vez que desobedecían. Y la desobediencia más grande de todo
no fue tanto de que, pues le di una mala mirada a mi vecino o le quité algo. No fue eso. La cosa más grave que podían hacer era tener ídolos. Eso era, porque cuando nos arrepentimos y nos vamos hacia Dios y estamos con Él, se nos empieza a retirar esas cosas malas, ya nuestros pensamientos cambian, nuestro corazón cambia, el Espíritu de Dios obra en nosotros y es lo que necesitamos, que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Entonces, dice aquí, Moisés les llamó a israelitas, por esto en hebreo, dice, Am Naval Velo Jajam. Am Naval Velo Jajam. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que eran insensatos y básicamente la palabra dice que no tenían gratitud a Dios, no lo agradecían, eran mal agradecidos, porque si se ponen a ver todos los años que Dios los trajo por el desierto, por su desobediencia, ¿ok? Entonces, pero él no los abandonó. No los abandonó, los trajo con el propósito de que cruzaran el Jordán y entraran a la tierra prometida. Pero aún todo lo que él hizo por ellos, que les dio agua de la roca, que les dio maná, que les dio un montón de cosas, ¿qué fue lo que pasó? Aún así eran mal agradecidos, aún así iban buscando a otros dioses. Entonces, la actitud y el comportamiento corrupto que tenían, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 32 de Deuteronomio. Y esto ya lo escucharon porque ya se los leí. Si acaso escucharon el parashá que les leí, ya saben que ahí está. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Entonces dice, ¿cómo pueden ustedes ignorarlo? ¿Cómo pueden ustedes no acordarse de él? ¿Cómo pueden olvidarlo? Dice que no recuerdan, están locos, están ignorantes, están insensatos, básicamente, no tienen gratitud. Entonces continúa en el versículo 7 y les dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Ahora, simplemente porque las generaciones no iban a estar ahí para testificar de lo que Dios había hecho, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés, llama el cielo y la tierra por testigo, porque ellos nunca van a poder decir que yo no hice un pacto con ellos. Entonces, es importante reconocer de que todo esto que hacemos para Dios no es en vano, ¿verdad? Servirlo, seguirlo, no es en vano. Él dijo, Él tiene ese pacto con nosotros y los castigos vinieron porque ellos voltearon sus espaldas hacia Dios. Vamos a ver el versículo 21. Y sé que estoy hablando muy rápido, pero es que no quiero que el video salga muy largo. El versículo 21 dice, del 32, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Miren. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Dice, lo que siembras, eso cosechas. Entonces, ellos se importaron, insensatos con Dios, lo ignoraron, no le hicieron caso, se hicieron testarudos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Se los dio a una nación insensata. Así que eran como ellos. Entonces, es importante acordar de que no debemos de ser una nación insensata, no debemos de ser hijos de Dios insensatos, debemos de tener, ¿verdad?, sabiduría de lo que estamos haciendo. Ahora, aparte de que Dios, este capítulo entero, ¿verdad?, habla de la rectitud y la justicia de Dios, habla de la corrupción de la gente,
Pero ¿saben qué? Habla de una redención. Habla de la promesa de la redención que Dios mandó por medio de su Hijo, de Jesucristo, de Yeshua. Él mandó a su Hijo y su Hijo voluntariamente dio su vida como sacrificio para nosotros, para que todos nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Entonces, quiero seguir a unas de las escrituras. Quiero ir a Romanos. Quiero ir al capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos. Y quiero ir, a ver, al versículo 14 a 21. Aquí está. Capítulo 10 de Romanos. Dice, 14 a 21. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Pues yo les estoy predicando para que sepan. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Miren nomás. Aquí todavía tenemos gente testaruda, como en el Antiguo Testamento. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ahí quiero terminar con ese. Iba a leerles hasta el 21, pero es mucho lo demás. Pero lo que sí quiero que vean es esto, que cuando tú escuchas la palabra de Dios y vas aprendiendo y entendiendo la palabra de Dios, tu fe va a aumentar. Y eso es lo que necesitamos. Por eso, Dios le dijo a Moisés que le diera ese canto a su pueblo para que la gente se acordara de los hechos que Dios había hecho por ellos y que no lo dejaran y que continuaran siguiéndolo. Pero, como siempre hay gente testaruda, ¿verdad? Vamos aquí a ver, tengo otra aquí, el capítulo 12 de Hebreos. Vamos a continuar con el capítulo 12 de Hebreos. Se me olvidó de esa escritura, pero sí quiero leérsela. 12 de Hebreos, empezando también con el 14 a 21, pero no creo que se las voy a leer todo. A ver, 12 al 21. Bueno, aquí está. Dice, gozaos en la esperanza, el versículo 12. Empezando el versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y luego ahí continúa, dice, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que una de las promesas que Dios le dio a su pueblo, si acaso leen el 32 de Deuteronomio, dice que como toda la gente fue desparramada, ¿verdad? Como ahorita estamos en la diáspora, estamos desparramados por todos lados. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros tenemos raíces, ¿verdad? A Israel. Por sangre, tenemos raíces. Y espiritualmente, claro que también sí.
Pero muchos de nosotros, nuestros antepasados y antepasados y antepasados vinieron también de allá. Entonces, son nuestras raíces. Pero lo que Dios dijo, que nos iba a juntar de todas las naciones, ¿verdad? Dijo que nos iba a juntar de todas las naciones. Y aparte de eso, dijo que toda la gente que nos ha hecho mal, todo lo que nos ha hecho mal, nos han perseguido, nos han matado, nos han hurtado, nos han hecho un montón de cosas, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Todo eso va a caer sobre ellos. Por eso nosotros debemos de portarnos bien. Si alguien nos hace un mal, ¿sabes qué? Ora por él, bendícelo. Eso no tiene que decir que te tienes que juntar con él, con la persona, pero sí tenemos que perdonar. Entonces, en este tiempo de Days of Awe y en este tiempo de Yom Kippur, es el tiempo de reflexionar de que debemos de perdonar a nuestros enemigos, de que debemos de perdonar a todos los que nos han hecho un mal y de que nosotros también debemos pedirles perdón, si es posible, pedirle perdón a la persona. Hay personas que van y le piden perdón a todo mundo nomás por hacerlo. No, 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 tú debes de saber a quién tú le hiciste mal, a quién heriste, y tú debes de saber quién es. Si tú sientes en tu corazón necesito pedirle perdón a la persona, entonces pídele perdón, es lo que tenemos que hacer. Entonces debemos de hacer todo lo que tenemos que hacer para vivir en paz con todo mundo. Parte de ese vivir en paz es orar por nuestra nación y nuestro gobierno. La palabra de Dios dice que orar por la gente que está en la autoridad sobre nosotros, dice para que podamos vivir una vida en paz, para vivir una vida en paz. Y es lo que tenemos que hacer, es orar por ellos. Dios compadeció con su pueblo que pecó. Cristo compadeció con nosotros los pecadores. Moisés compadeció con su pueblo. Nosotros también debemos de compadecer con la nación pecadora de la cual somos parte. Uno de los profetas, aunque no pecó, ¿verdad? De esa manera, él se unió y pidió perdón por él y todos los demás. Y tenemos que hacer eso, tenemos que compadecernos. Ahora, no vamos a vivir reflexionando en el pecado del pasado tampoco, ¿verdad? Porque Teshuvah es regresarnos a Dios de todo corazón. O sea, yo pido perdón, pero yo corro a mi Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi refugio. Ahí es donde yo debo de estar con Él. Entonces, es importante reconocer estos días que celebramos. Ahora vamos al capítulo 12. Al capítulo 12 de Hebreos. Al capítulo 12 de Hebreos. Empezando con el versículo 28. Y con esto voy a cerrar porque es interesante que me puedo pasar 3 horas aquí. Se me va el tiempo así. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, miren, nosotros los que conocemos a Dios por medio de Cristo, Cristo vino para llevarnos como quien dice, para abrirnos la puerta del reino, ¿verdad? Él nos abrió la puerta, dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios sino por mí. Él nos abrió la puerta para entrar. Pero es como le platiqué a mi pastor una vez. Es como si entras a una casa grandota, ¿ok? Te abre Jesús la puerta, entras a una casa enorme. Y entras allí en lo que le llaman el foyer, ¿verdad? Ahí donde se recibe la gente. Y estás tan maravillado de, ay, qué hermosura, qué bonito, mira nomás qué limpio, qué bonito huele, qué hermosa construcción hay. Y ahí se queda uno, a vivir. ¿Y el resto de la casa qué? Sí, la palabra de Dios dice que Cristo se fue para que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y nosotros nomás entramos y ahí nos quedamos ahí nomás enfrente, cerca de la puerta. Pero Cristo dijo: no, 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 yo les abrí la puerta para que entraran al Padre. El velo se rompió para que pudiéramos entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo he descubierto algo muy interesante. Yo he descubierto
que por medio de las fiestas de Jehová, no las fiestas de los judíos, las fiestas de Jehová que Dios ha hecho, que hay tantas verdades en esas fiestas. Miren, Jesucristo mismo las celebró. ¿Por qué nosotros no vamos a celebrar? Él mismo las celebró. ¿Por qué? Porque eran fiestas que el Padre instituyó y él estaba obedeciendo al Padre, como el Shabbat, ¿verdad? Entonces, yo he descubierto que entre más aprendo yo de estas cosas, que no son cosas judías, vienen por medio de los judíos, sí, porque Dios se las dio y nos las envió a nosotros, ¿ok? Entonces, que yo he descubierto que entre más aprendo y más participo voluntariamente, no en una manera religiosa, porque la religión a mí me choca, ¿ok? No me gusta la religión para nada, pero me gustan las fiestas de Jehová. Y he notado yo que cuando guardo Shabbat, que cuando hago las lecturas que todos los demás están haciendo, ¿verdad? Estoy viendo yo que esto me está acercando a Dios en una profundidad increíble, increíble. Y como les he dicho, si hay algo que no los acerca a Dios, si ustedes se están metiendo en algo, una religión X, lo que sea, que no los acerca más y más y más y más a Dios y no los lleva a las profundidades de la palabra de Dios, no proviene de Dios. Bótenla, échenla fuera, no participen en eso. Pero sí les voy a decir, Dios nuestro Padre, nuestro Creador, el Rey del Universo, nos envió redención por medio de su Hijo Jesucristo y por el derrame de su sangre cuando nosotros lo confesamos como nuestro Señor y pedimos perdón. Él nos perdona, nos limpia y Él nos abre esa puerta para entrar, para llegar al Padre. Y tenemos que entrar pasado la puerta, entrar profundamente, ¿ok? Profundamente. Tenemos que entrar, dice, lo profundo le habla a lo profundo. Entonces, esto es algo que yo estoy compartiendo con ustedes, que es muy personal, pero yo tengo que compartir con ustedes, porque yo llegué a un punto en mi vida cuando yo dije, del cristianismo, ok, está bueno, conozco al Señor, lo amo, lo sirvo, lo sigo, leo la palabra, oro y todo. Pero yo me quedaba, ¿is this it? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Solamente? Como que algo me faltaba un pedazo muy grande. ¿Y qué era ese pedazo? Era más de la palabra de Dios, era lo que le llamamos la Torá. La Torá, la Biblia de Dios dice, bueno, son los primeros 5 libros de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que la profundidad de la palabra de Dios es todo el libro entero, es todo todo lo entero. No es de que muchos, no, que nomás el Nuevo Testamento, no, nomás el Nuevo Testamento, que Dios ya no, Él tiró el Antiguo Testamento. ¡Qué estupideces puede decir la gente! ¡Qué cosas tan insensatas! ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre. Que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra permanece para siempre. Hermanos, hermanas, no seamos llevados por estos vientos de doctrina de la cual habla la palabra de Dios, que no seamos engañados. Entonces, escudriñen la palabra, estudien la palabra, compartan la palabra para que mucha gente venga a los pies de Cristo. Cristo es el Mesías. Él es el Mesías y Él regresa otra vez. Y si usted viene de raíces judías y usted estuvo en sinagogas y en todos estos lugares que se creó en un lugar judío, un lugar judío donde se hacían todas estas cosas, qué bonito, qué lindo, pero ¿saben qué? Si no crean en Jesús como el Mesías, regrésate, solamente estudia y escudriña los 5 libros de Moisés, la Torá, escúchala, escudriñala, ve y allí está el Mesías. Y no digas que el Mesías ya vino y que no va a venir y que no crees en él, que porque fue solo un profeta. No, hermanos, escuchen y escudriñen la palabra de Dios para que entiendan la verdad, se los digo apasionadamente. Por favor, otra vez les he hablado,
su amiga y su hermana en Cristo, Hope Garza, de Two Sisters Ministries S aquí en San Antonio. Por favor, anímense en el Señor, compartan mi video con todo mundo para que muchos vengan a los pies de Cristo, especialmente nuestros hermanos judíos, o no son hermanos hasta que conozcan a Yeshua, pero ellos son de la casa de Israel y nosotros también. Así es que bendiciones, nos vemos en el próximo video. No olviden de ir al YouTube y busquen los parashas que estoy poniendo cada semana. Esta semana que viene, yo creo que para el lunes voy a subir la otra de esa semana. Así es que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Otra vez, Hope Garza con Two Sisters Ministries S.A.